Anthony Kiedis. El nombre suena y automáticamente te aparece en la cabeza un torbellino de imágenes, torso desnudo, gritando sobre un escenario, haciendo pogos de funk con Flea mientras el público se prende fuego. Un frontman de esos que parecen salidos de un mito griego pasado por ácido. Pero, mis queridos frikis del carajo, y si les dijera que detrás de ese ícono hay una historia tan turbia, tan deforme, que ni la banda sonora más psicodélica alcanza para taparla. Have a partner. Sometimes I feel like my only friend needs a marquee of a love. Porque sí, Kiedis no es solo el líder de los Red Hot Chili Peppers, es el protagonista de una historia cósmica donde el talento, las adicciones, las relaciones cuestionables y los silencios convenientes de la industria se entrelazan como una telaraña que nadie quiso mirar muy de cerca. Y hoy vamos a meternos ahí, en esa parte del mito que pocos se animan a explorar porque ya no alcanza con saber que escribió hits eternos. Ahora queremos saber cuánto cuesta convertirse en leyenda y quién paga el precio cuando nadie se anima a decir nada. Así que ajustate el cinturón porque lo que vas a escuchar no es otra historia de un rockstar, esto es otra cosa, mucho más jodida, mucho más real. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei y nos toca hablar de uno de los hombres más queridos de la industria del entretenimiento. Sí, pero este es un caso muy raro porque cuando mirás decís, ¿está bien que yo quiera tanto a este personaje? Muchas veces sucede que uno no ha visto un montón de cosas, pero muchas otras veces sucede que uno no quiere ver lo que está frente a sus ojos. Para entender por qué Anthony Kiedis terminó como terminó, hay que retroceder al origen. Su historia arranca en Grand Rapids, Michigan, en 1962. Pero todo cambia cuando sus padres se separan. Su madre se queda con él y su padre se va a Los Ángeles, y no a cualquier parte de Los Ángeles, a la jungla hollywoodense de los años 70, donde las reglas no existían y la fiesta era permanente. Su padre no era cualquier tipo. John Michael Kiedis, alias Blackie Dammit, era un actor de medio pelo, pero con conexiones bien profundas en la movida nocturna. Gente famosa, música, modelos, sustancias, un terreno resbaladizo donde todo se negociaba con una sonrisa y un trago de más. Y cuando Anthony empezó a visitarlo en vacaciones, lo metió ahí sin anestesia. Y a los 12 años, Anthony decide mudarse con él definitivamente. How does an 8th grader get to be friends with Sonny, who was a big star in his own right? My father's ex-girlfriend became his girlfriend. She was my surrogate mother. She kept with me. It was almost like you were destined to be famous or something. You're hanging out with all these people. Hanging out with all the famous people. That was an early episode with hanging out with famous people. It didn't last. So you're talking about a bunch of you. I mean, Cher was really hot. She was hot. She was hot, but she looked so different. I've been watching her on the television show for years, and then I saw her no makeup, you know, and she certainly didn't need babysitting money, so why... When he was 14, he didn't need a babysitter. It worked out though. Un pibe de 12 años, solo, en una ciudad tomada por el desenfreno, sin un adulto que le diga, che, pará. Su casa era un nido de celebridades pasadas de rosca, fiestas eternas, humo espeso y risas que ocultaban abismos. Blackie no era un padre tradicional, era un anfitrión, un dealer ocasional, un tipo que confundía libertad con abandono. Y eso que al principio a Anthony le parecía una peli, sin horarios, sin escuela, sin nadie que lo rete. Pero ese paraíso era una trampa, un mundo donde madurás de golpe o te consumen, y él claramente no estaba listo. I knew that Hollywood had something in the air that Michigan did not, because I had been out here visiting my dad on summer vacations, and I mean, you could just taste it. There was psychotic beauty in the air. I think it was a great thing for him, the way that he grew up. He got the traditional Midwestern upbringing. I was going to go to Hollywood and live with my dad and be a movie star. We were best friends. We were father and son. We were partners in crime. We were the perfect couple and very much in love with each other. Lo que otros vivían a los 20, él lo quemaba a los 13. Lo que otros evitaban, a él se lo celebraban. Y así empezó la cuenta regresiva. Anthony Kiedis vivió su adolescencia en un entorno donde el descontrol era la norma, era lo único. Y el límite por parte de cualquier adulto era una palabra completamente vacía. Según él mismo, en su autobiografía, donde cuenta tantas cosas, en su infancia, en su adolescencia, había un montón de cosas que no debieron estar ahí, como vitaminas de la calle, fiestas con adultos y una visión bastante distorsionada de lo que
significaba crecer. Lo más turbio claramente es que un montón de estas cuestiones no sucedieron con extraños, con algún loco que lo agarró y lo llevó. No, sucedían con su padre. So in a way, my best friend died, which did not instigate sobriety. Did he die from drugs? He did, but it definitely destroyed me emotionally, but I continued to use after he died. And then I got to the point where I could not turn off the noise with drugs and alcohol, literally flooding my body with the substance and still wide awake. So I was not getting the desired effect. No se trata de exagerar, se trata de contar las cosas como son. A los 12 años ya consumía marihuana. Poco después, según él mismo relata, probó sustancias mucho más pesadas sin saberlo, en contextos que cualquier persona adulta hoy en día reconocería como absolutamente inapropiados. Y también hubo algo más, lo dice él sin vueltas en su libro, situaciones de contacto íntimo con personas adultas cuando él era menor. En aquel momento, el propio Kiddis lo contó como si fuera parte de un despertar, incluso como algo formativo. Pero hoy, con otra conciencia, esas escenas no se leen igual, porque por más que el mundo del rock haya romantizado durante décadas esa figura del niño prodigio decadente, la realidad es otra. Era un pibe rodeado de adultos que no lo cuidaban, que lo empujaban a lugares para los que no estaba preparado y que en muchos casos directamente lo abandonaban a su suerte. La pregunta es, ¿cuántos más hubo como él? ¿Y por qué se siguió aplaudiendo esa narrativa como si fuera algo admirable? No hay respuesta fácil, solo una certeza. Lo que parecía libertad era un vacío enorme, imposible de llenar. Para muchos, la historia de los Red Hot Chili Peppers arranca como la de cualquier otra historia, como estas de banda de garage, que básicamente eran unos muchachos en la escuela, unos chicos, tocaban y de pronto fueron tocados por la varita mágica. Bueno, esta es una historia que empieza ya con la mecha encendida desde el principio. Era una bomba de tiempo. Anthony por un lado se cruza con Michael Balsari, más conocido claro que sí como Flea. A su vez con Hillel Slovak, el guitarrista, que le enseñó que básicamente la música era una forma de vomitar todo lo que tenés adentro, que claramente no era nada alegre. Junto con el baterista Jack Irons forman una banda que no se parecía a nada. Punk, funk, locura y un poco de delirio esquizofrénico, vamos a ser sinceros. Todo eso era Red Hot Chili Peppers. ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers! Arrancaron a tocar en clubes de Los Ángeles casi por joda. Se subían al escenario con medias en lugares insólitos, gritaban, improvisaban, transpiraban, pero la energía era tan animal, tan cruda que el público no podía mirar para otro lado. Y mientras afuera explotaban como revelación under, adentro era Vietnam. Los shows eran caos puro, pero el backstage era aún peor. Las giras se transformaban en orgías químicas, lo que en otra banda era una noche de exceso, para ellos era el desayuno. Anthony, que ya venía de una adolescencia deformada, encontraba en la banda el espacio perfecto para seguir autodestruyéndose. Nadie lo frenaba, nadie decía basta, era el precio del arte, una excusa perfecta para que el consumo se vuelva rutina, para que los vínculos se basaran en delirios compartidos, pero había algo todavía más fuerte que la adicción, la lealtad entre ellos, y eso justamente fue lo que hizo que la siguiente tragedia los partiera al medio. El 25 de junio de 1988, el cuerpo de Hillel Slovak fue encontrado sin vida en su departamento de Hollywood. Una sobredosis, otra más en la estadística negra del rock, pero esta no era una muerte más, era el corazón creativo de la banda, el alma sonora de los primeros discos y sobre todo el mejor amigo de Anthony. It's one of the few funk bands that are really funky today, because what funk is all about is dirty, nasty music played by dirty, nasty people, and it does like most of the bands that are called funk these days really aren't funk at all. The tragedy was that I lost one of my best friends in the world. It wasn't so much that I lost a guitar player, I lost a human being that I loved and that I shared my life with. Who is a very sensitive, loving, creative person who also had the disease of addiction. La noticia cayó como una patada en el pecho, pero en vez de procesarla, Kiddis hizo lo que siempre hacía ante el dolor. Desapareció. No fue al funeral, no se quedó a dar la cara, no escribió una canción de despedida. Se subió al auto y manejó por horas, solo, sin rumbo, como si alejarse físicamente lo pudiera proteger del hecho de que su hermano de la vida ya no estaba. Ese acto, esa fuga, dice más que 1000 palabras. Porque Hillel no murió por accidente, murió porque el entorno lo estaba devorando, porque nadie pudo o quiso detener la bola de nieve.
y Anthony, que había compartido cada paso de esa espiral, eligió cerrar los ojos en el peor momento. Jack Irons, el baterista, no aguantó más, renunció a la banda y dejó una frase que todavía retumba: no quiero ser parte de un grupo donde la gente se está muriendo. Y tenía razón, en ese momento los Red Hot Chili Peppers eran una máquina de matar talento y Anthony estaba en el centro de ese torbellino. Intentó ir a rehabilitación, lo intentó de verdad y salió limpio por unos meses. Dijo que iba a cambiar, pero cuando volvió al estudio también volvió a sus viejos hábitos. La heroína no lo soltaba y él tampoco parecía querer soltarse de ella. Mientras la banda cada vez recibía más notoriedad por parte de medios públicos y demás, bueno, Anthony Kiedis se volvía uno de los artistas más complejos, por decirlo de alguna manera, de su generación. Y no hablamos de berrinches, polémicas con algún periodista. Estamos hablando de denuncias, arrestos y algunos comportamientos que hoy serían portada de todo. Literalmente todo. Y el tipo no podría volver a salir de su casa. Ah, pero en los 80, los maravillosos 80, estaba todo bien, hacé lo que quieras. Y total, eso suma al misticismo. 1989. Virginia. Después de un show de la gira Mother's Milk, Anthony Kiedis es arrestado. La acusación: exposición indecente y caricias no deseadas con una fan. La versión oficial dice que la persiguió hasta su tráiler y que la situación escaló más allá del límite. El resultado: multa y servicio comunitario. Nadie pidió explicaciones, nadie lo bajó de ningún escenario. En esa época, todo eso se archivaba como si fuera parte del espectáculo. 1990, Daytona Beach, MTV, Spring Break, Flea y Chad Smith, bajista y baterista, se van al carajo. Levantan a una chica en plena playa e intentan sacarle el traje de baño. Los arrestan. Cada uno paga una multa de $2.000 y donan $5.000 a un centro de crisis para sobrevivientes de violencia. Kiedis no participó directamente en ese segundo caso, pero el mensaje era claro. La banda entera tenía carta blanca para comportarse como si el mundo les debiera impunidad. Y hay más: peleas con músicos, insultos en partidos de la NBA, expulsiones de hoteles de lujo, un historial de escándalos tan largo como la discografía de la banda, pero nadie le pedía explicaciones. La industria aplaudía, los fans justificaban y los medios hacían silencio. Hoy todo eso sería un escándalo global, pero en los 90 ser un rockstar problemático te daba prestigio, eras más cool, te daba mística. La pregunta es inevitable: ¿la fama lo protegió porque todos eran como él o simplemente nadie se animaba a cuestionar a una leyenda en formación? Si hablamos de Anthony Kiedis, no se puede pasar por alto un tema que hoy genera más tensión que un acorde disonante en un tema de jazz: sus relaciones personales y las letras que escribió a lo largo de los años. Durante décadas, el rock construyó una narrativa donde la juventud, la rebeldía y lo sexual eran parte del paquete. Se vendía como parte del personaje, pero hoy, con otra mirada, muchas de esas historias que antes se contaban con picardía se vuelven mucho más turbias, y el caso de Kiedis está lleno de ejemplos que al día de hoy siguen incomodando. I was just wondering if you still have the socks from the Abbey Road picture. Truth be told, a little old English lady had to be like 89 years old. She asked me for the sock after the photo shoot, and I gave it to her. Oh, nice work. Yeah. Can I hug? El más fuerte, el que todavía genera escalofríos, está en su autobiografía Scar Tissue, publicada en 2004. Ahí, Kiedis relata una historia durante una gira en Luisiana. Repito, él relata, o sea, confiesa lo que estoy a punto de contarte. No es un rumor, no es una leyenda de internet, es un hecho contado por el mismo protagonista. Nada más real que eso. Cuestión que Kiedis conoce a una joven en un show, tienen una relación de varios días hasta que la chica le confiesa que tiene 14 años y que su padre es el jefe de policía local. Énfasis en lo segundo. El gran problema para Anthony era que se enterara el padre, y eso no podía pasar jamás. Pero lo más impactante no es el shock del descubrimiento. Lo más fuerte es que, según él mismo cuenta, decide pasar una noche más con ella antes de dejarla ir a modo de despedida. Sí, lo escribe él.
con total liviandad, casi como si fuera otra anécdota de backstage, algo que le agrega más mística al personaje, y durante años nadie dijo nada, no hubo titulares, no hubo escándalo, no hubo consecuencias. ¿Cómo puede ser que eso haya pasado desapercibido? ¿Era la cultura del momento? ¿Era la inmunidad del rock? ¿O simplemente el público todavía no estaba listo para leer entre líneas? Porque ese relato, leído hoy, es gravísimo y ni siquiera fue filtrado por un periodista o contado por un tercero, salió de su propia boca, de su propio libro. Y no es lo único. Hay canciones que, bueno, generan un poco de debate si empezamos a ahondar. Hay muchos títulos, ya de por sí solo escuchando el título, como la que se llama Las chicas católicas de escuela son geniales, básicamente por traducirlo rápidamente, ¿no? Del disco Freaky Style del 85. Y una letra que muchos, bueno, conectan con aquel episodio. La letra es básicamente festiva, burlona, pero si sabéis la historia que hay detrás, básicamente se convierte en algo turbio, siniestro. Otra canción titulada Ella solo tiene 18. Aunque el título ya es obvio, esta canción habla de una persona apenas legal y está presentado de una forma romántica pero completamente desequilibrada, ¿no? Y si vamos un poquito más atrás, la canción Sir Psycho Sexy es una de las canciones, bueno, con letra más deforme, por decirlo de alguna manera, de los Chili Peppers. Una canción que en su momento fue festejada. ¡Qué maravilla esta cosa! Y hoy es una fantasía que roza lo inaceptable. Más que roza, se pasa de largo 7 pueblos. Y esto, claro, plantea una pregunta que muchos se estarán haciendo en este momento. ¿Esto es ficción? ¿Es un personaje o es autobiografía camuflada? Porque si tomamos en cuenta el contenido de Scar Tissue y las canciones que vinieron después, hay demasiadas coincidencias para que parezca solo una invención artística. Y acá es donde entra el debate real. ¿Cuánto de todo esto fue validado por el entorno? ¿Cuántos sabían lo que pasaba pero miraban para otro lado? ¿Cuántas historias similares se callaron porque era parte del mundo del rock? La industria construyó un monstruo y lo alimentó durante décadas. Y mientras muchas otras figuras cayeron por cosas similares o incluso menores, Anthony Kiedis siguió girando por el mundo, llenando estadios y con su historia publicada en millones de copias sin que nadie lo cuestione. Es hora de empezar a leer esas letras con otra perspectiva, o seguimos bailando mientras las palabras suenan sin escuchar lo que realmente están diciendo. En la cultura del rock, muchas relaciones que en su momento fueron vistas como románticas, hoy se analizan con otra lupa, y una de las más comentadas en los últimos años es la que Anthony Kiedis tuvo con la actriz Ione Skye. Yeah, I don't think it's like very bitter, which sort of goes down a little easier if it's more just, you know, there's a lot of like longing and hurt and things like that, but it's not super bitter. And yeah, I definitely wanted to have, there's so much relationship stuff, because like I used to think if I put the amount of energy I put into relationships in my career, I would have been way bigger, you know, because I just like was so ambitious about my dating life compared to even, I mean, I did pretty well, but I wanted to make sure there was enough. Well. I did pretty well. El vínculo entre ambos empezó a mediados de los 80, cuando Kiedis tenía 24 años y Skye apenas 16. Sí, 16. En aquel momento nadie dijo nada. La diferencia de edad, la dinámica de poder, la inestabilidad emocional de él, el delirio de vitaminas callejeras que lo rodeaba, todo eso fue minimizado. Porque claro, era el carisma de la estrella de rock, el glamour del mundo alternativo, la lógica de así eran las cosas en esa época. Pero el tiempo pasa y los testimonios también cambian. Décadas después, Ione Skye publicó su propio libro de memorias, Say Everything, donde por primera vez habló con claridad sobre lo que vivió en esa relación, y lo que contó dejó a muchos con el culo lleno de preguntas. Skye reveló que a los 17 años quedó embarazada de Kiedis, una noticia que en una relación estable podría haber sido un punto de inflexión, pero en ese contexto fue una señal de alarma. Ella estaba entrando a la adultez, él ya era un hombre reconocido con una banda que empezaba a despegar y un historial de que lo arrastraba a lo más oscuro. Frente a ese panorama, la decisión fue interrumpir el embarazo. Una decisión dura, solitaria y que, según cuenta Skye, enfrentó sin el acompañamiento real de Kiedis, quien ni siquiera se presentó en la clínica el día del procedimiento. La historia no aparece en Scar Tissue, no hay una línea, una reflexión, una mención, y eso es clave, porque Kiedis no tuvo problema en contar anécdotas sexuales.
Momentos de descontrol, episodios íntimos que hoy escandalizarían a cualquiera, pero este evento simplemente lo omitió. ¿Fue por vergüenza? ¿Fue para proteger su imagen o porque simplemente siempre le dio igual? Cuando Sky decidió hablar lo hizo aclarando una cosa muy importante, que no quería destruir a nadie, solamente quería contar su verdad. Porque durante muchos años muchas otras chicas vivieron relaciones de este tipo, donde el desequilibrio de poder era tan grande que básicamente ni siquiera podían comprenderlo todavía. Y lo más loco es que al compartir esto se encontró con una avalancha de chicas, más que nada en TikTok, diciendo cosas como: ¿cómo te dejaron que estuvieras con Anthony Kiedis tus padres cuando tenías 16? Algo típico. Cada vez que pasa algo de esto, mucha gente pasa más tiempo criticando a los padres que a la persona que cometió algún tipo de hecho que no debería haber cometido en sí, ¿se entiende? Está tan normalizado esquivar, ¿no? Para tratar de no juzgar a la persona que a veces, de pronto, vos tenés un fanatismo o que no quisieras que fuera esta cosa, ¿verdad? Pero lo interesante es que, un poco viendo los comentarios en las redes, ella descubrió que las nuevas generaciones no aceptan las mismas cosas que se aceptaban antes. Ella misma lo dijo en una entrevista: no es que mi familia estuviera feliz con la relación, mi mamá estaba preocupada, pero en esa época, si estabas con una estrella de rock, todo parecía más fácil de justificar. Esa frase es una daga, porque deja al descubierto cómo funcionaba el sistema. La fama tapaba todo, la música justificaba lo que fuera, y los adultos, todos, preferían callar. Hoy, más de 35 años después, ese silencio empieza a romperse. Pero la pregunta es inevitable: ¿alcanza con contar la historia ahora o hay cosas que el propio Kiedis todavía debería explicar? Porque mientras Ione Sky cuenta lo que vivió, la otra parte sigue girando por el mundo como si nada hubiera pasado. En plena era del escrutinio público, donde un tuit raro, un mal chiste de cuando tenías 12 años puede acabar con tu carrera, todo este tema de Anthony Kiedis es un bicho bastante raro. Vos sabés, yo lo sé, todos sabemos que vivimos en tiempos que no serían del todo justos. No hablamos de rumores, no hablamos de acusaciones sueltas, estamos hablando de un montón de hechos, no solamente comprobados por gente, por terceros, hechos que el mismo hombre contó públicamente. Sin embargo, acá no ha pasado nada. Why did the chili pepper cross the road? To get to the other side. How long will it take to get to the other side? Pretty. Oh, excuse me, just a minute. Wait, sorry, that was clear. Yes. And I'm on in Acton on the 20th of June. Bye. Mientras otros artistas enfrentaron consecuencias gravísimas por historias similares, algunos con justicia, otros con polémica, e incluso vemos hoy gente enfrentando consecuencias infernales por cosas que casi parecen tonterías, Kiedis siguió girando, grabando discos y llenando estadios como si su historial fuera una simple nota de color. Entonces, la pregunta es directa: ¿por qué él no? Back off, baby. Just getting a little kiss. No. Kiss. Besides. Oh, God. Una de las respuestas posibles es el contexto de época. Durante décadas el rock fue territorio de excesos y complicidad. La industria sabía, los medios sabían y muchas veces hasta las propias discográficas preferían mirar para otro lado. Porque mientras el producto vendiera, ¿quién iba a levantar la voz? I gotta ask a small favor so you can help me start a new tradition, which is during the course of the next song, if every girl within, distance who happens to be menstruating with a tampon, could you please remove the tampon from your menstruating vagina and toss it onto the stage during the next song? Thank you. Pero esa explicación ya no alcanza, porque el contenido de Scar Tissue no salió en los años 70, se publicó en 2004, en pleno siglo XXI, cuando ya se hablaba de consentimiento, de abuso de poder, de los riesgos de romantizar conductas peligrosas, y aún así nadie levantó una ceja. Entonces entramos en otro terreno, la fama como escudo. La figura de Kiedis no solo es la de un músico, es la de un ícono cultural, una marca global, y cuando el artista se convierte en institución, cuestionarlo ya no es fácil, es ir contra la maquinaria. Lo que nos lleva a una última hipótesis y tal vez la más incómoda
moda, el público no quiso ver, porque si mirás bien, las señales siempre estuvieron ahí, las letras, los relatos, las actitudes, todo estaba frente a nuestros ojos, pero preferimos quedarnos con el show, con el under californiano, con la nostalgia. La cancelación nunca llegó, porque en el fondo la cultura del rock sigue teniendo figuras intocables y Kiddis hasta ahora fue una de ellas. Like Flea, I feel like we're way more in the moment right now, so it's hard to like hit the brakes and go, oh, we're getting celebrated for a lifetime, but we're still just on our way. Si hay algo que Anthony Kiddis ha sabido construir es la imagen del sobreviviente, del tipo que cayó al fondo del pozo, luchó contra los demonios y salió caminando con los pantalones bajos, pero el alma limpia. Mira, Red Hot Chili Peppers, y ahí sonando de fondo. Y esa narrativa, en apariencia inspiradora, también merece ser analizada con lupa. Kiddis ha hablado en múltiples ocasiones de sus adicciones, del proceso de desintoxicación, de sus múltiples recaídas y de cómo la música lo salvó. En entrevistas, documentales y hasta en el escenario se presenta como una especie de ejemplo de superación, pero hay una línea muy fina entre la redención genuina y el marketing emocional. Porque cuando un artista habla de sus excesos, de sus errores y de su recuperación, es fundamental qué errores elige contar y cuáles prefiere omitir. Las anécdotas más delirantes, más visuales, más rockeras, están todas ahí, pero los episodios más delicados, los que podrían poner en riesgo su imagen, quedan enterrados o relativizados. Eso no es redención, eso es control de daños. Anthony Kiddis es al mismo tiempo dos cosas que parecen imposibles de unir o que debería ser injusto unir. Por un lado, un símbolo del rock, de la música, del entretenimiento que marcó a generación. Por el otro lado, un tipo con un historial tan cuestionable que, si se midiera lo que hizo con la misma vara que se ha medido a otra tanta gente, bueno, ¿qué pasaría? Que el tipo no tendría ni siquiera un escenario. Y esa contradicción define a este personaje más que cualquier disco, más que cualquier canción. Ah, pero miren qué curioso, esa dualidad, esas dos personalidades, esos dos seres que habitan en el mismo, no generó ningún tipo de grieta. No hay debates masivos sobre el tipo o las cosas que ha hecho. No hay campañas de boicot por ningún lado. Nadie ha revisado nunca el legado de este hombre. Hay un silencio total. Entonces la gran pregunta que te dejo ahí picando es esta. ¿Podemos seguir separando al artista que nos gusta su arte, de su historia personal, o es momento de que empecemos a medir a todos con la misma vara? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.